Abrimos hoy el programa con el consejero de Educación, José Luis Mendoza. Recientemente presentaba las líneas estratégicas del programa de educación del Gobierno cuatripartito en el Parlamento de Navarra. Y hoy tenemos la oportunidad de charlar con el consejero de Educación, al que ustedes conocen bien porque durante mucho tiempo ha sido uno de nuestros colaboradores y analistas políticos. Él ha sido profesor durante más de 30 años, conoce bien el mundo educativo y ya prácticamente en la línea final de su trayecto profesional tiene la oportunidad de dirigir los designios educativos de nuestra comunidad foral. Señor Mendoza, José Luis Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Pues encantado de volver aquí. Bueno, fue una auténtica sorpresa que Uxue Barcos le llamara a José Luis Mendoza para ser consejero de Educación. ¿Se lo esperaba? ¿Entraba dentro de sus posibles planes por su proximidad con Nafarroa Bai o no? Bueno, a ver, por orden, que se me ha olvidado ya la primera. No creo. No, sorpresa no fue, pues porque Uxue Barcos y yo llevamos 11 años en política juntos desde que empezamos el proyecto de Nafarroa Bai. Entonces, bueno, pues después de visto los resultados electorales y que había una posibilidad de un gobierno nuevo, pues, hombre, siempre toma sorpresa, pues porque pues nunca te haces a la idea de que, bueno, pues que vas a trabajar y sobre todo yo que no he estado nunca, por así decirlo, liberado de mis quehaceres educativos, pero fue sí, no, es decir, fue sí, pues porque, no sé, había mucha gente capacitada para ser consejero o consejera de educación y, bueno, pues vamos, pues me lo pidió y yo le dije que sí, sin más, o sea, no hubo, ni me lo tuve que pensar, ni consultar, ni nada, o sea, pues me parecía un reto muy interesante y era un poco a la Navarra, ¿no? ¿A que no? Pues a que sí. Bueno, pues aquí está entonces José Luis Mendoza como consejero de Educación, bueno, con temas importantes sobre la mesa, algunos que ya han desatado cierta polémica, como es esa posible moratoria del plan de aprendizaje de inglés en Navarra, del famoso PAI, a favor, en contra. Hay partidos que consideran que quienes menos tienen se verán en una situación peor a la hora de aprender inglés. ¿Por qué hay que revisar el plan de aprendizaje de inglés? Precisamente por lo último que acabas de decir, porque si seguimos como está en el PAI, precisamente va a haber mucha gente damnificada. ¿Por qué? Pues básicamente, primera razón, una persona que está educándose, por así decirlo, en una segunda o una tercera lengua y, digamos, su fundamento no es la lengua materna, es decir, que no sea ni el castellano ni el euskera, como tenemos, por ejemplo, tantos emigrantes o tanta gente que viene de fuera que tiene una lengua materna distinta, hay que afirmar primero, por así decirlo, una lengua, digamos, de contacto de la práctica habitual y a partir de ahí ofrecer la enseñanza en inglés. Y luego, pues porque hemos visto precisamente cuando en los acuerdos programáticos pone lo de la moratoria es precisamente por eso, no es a humo de paja, sino es precisamente porque en contacto con la comunidad educativa, tanto profesorado como padres y madres como alumnado, veíamos, pues por una parte, que el que una persona esté preparada para enseñar inglés no quiere decir que esté preparada para enseñar en inglés. Por otra parte, estamos en que el alumnado, pues en determinados ciclos formativos todavía no tiene un nivel suficiente de inglés como para aprender en inglés. Entonces lo que sí que estamos revisando es precisamente el programa de integración de idiomas para tener un modelo educativo en el que primeramente garanticemos el dominio del inglés y luego paso a paso llega a un dominio suficiente del inglés como para tener formación en inglés, cosa que, bueno, ya se está imponiendo, por ejemplo, en las universidades, pues hay una gran carga lectiva de asignaturas en inglés. Eso es lo que queremos. Entre los problemas que acusa este modelo está la falta de formación quizá adecuada por parte del profesorado. Eso quiere decir que por eso es uno de los motivos fundamentales. No solamente eso, sino que eso de que trae de rebote también. El idioma como se debe. No, pero también pues el acceso a los puestos de trabajo, es decir, para garantizar este tipo de programas, por ejemplo, si tú tienes una plantilla de profesorado en inglés consolidada, pues es mucho mejor. Pero la experiencia dice, revisando, por así decirlo, las contrataciones del profesorado, pues de que hay mucha movilidad en ese profesorado. Entonces, es decir, es muy difícil hacer una planificación y sobre todo, y fundamental, porque desde el propio Departamento de Educación no se ha, digamos, establecido unos currículos necesarios como para saber qué asignaturas o qué parte de qué asignaturas, es decir, que haya un sistema homogéneo para toda Navarra. Se hizo desde el, digamos, el Departamento de Educación en la oferta, pero no se fijaron en este tipo de cuestiones y precisamente por eso lo que nosotros queremos asegurar precisamente una enseñanza de calidad.
Y es más, puedo incluso anunciar que espero, si no es la semana que viene, para la semana siguiente pedir una comparecencia precisamente porque ya podemos adelantar algunos resultados, digamos, de esta evaluación que estamos haciendo. ¿Podríamos avanzar algunos de esos resultados a la espera, por supuesto, de comparecer en el Parlamento? ¿A qué sistema estamos abocados o cuál es el sistema ideal o dónde nos fijamos para ver cuál es el sistema que debemos implantar o debe el Gobierno implantar en Navarra para realmente hacer que el alumnado domine el idioma, ¿no? Domine el inglés? Yo distinguiría los qués y los cómo. Es decir, los qués, que es lo que me estás preguntando ahora, es precisamente necesitamos, por así decirlo, que toda la comunidad educativa, no solamente el departamento, haga un plan maravilloso, sino que lo hagamos conjuntamente con toda la comunidad educativa. Lo mismo que pido yo, por ejemplo, respecto a la LOMCE, quiero, por así decirlo, aplicárnoslo también a nosotros en Navarra. Entonces, una vez que hagamos nosotros esta evaluación, y se pueden ir avanzando otros aspectos, es decir, no hay que acabar la evaluación para saber cosas. Por ejemplo, hay, por así decirlo, consensos básicos. En educación infantil, digamos, el inglés tiene que ser poroso, es decir, tiene que ser hablado y sobre todo de cara a estudiar, con muchas comillas hago, porque en infantil no hay por qué estudiar nada, pero sí afianzar, por ejemplo, la fonética, es decir, la pronunciación. Y con eso, inicialmente, bueno, podría desarrollarse más esta idea, ¿no? Pero no hay por qué empezar ya con clases en inglés, ni siquiera al comienzo de la primaria. Pero esto está, digamos, los ritmos están sometidos a debate, es decir, no queremos crear un plan maravilloso, creemos que entre toda la comunidad educativa seamos capaces de ponernos de acuerdo en las líneas básicas de este plan de integración de lenguas europeas en este caso. El PAI no es un modelo de integración lingüística desde su punto de vista, lo he dicho en alguna otra conversación con otros compañeros, y ha dicho que la implantación del PAI tuvo una intencionalidad política de marginación del euskera, crítico con el gobierno anterior, por tanto. No, bien, esta afirmación no es mía, es de la propia presidenta Yolanda Bárcena, que en una televisión estatal, pues todo el mundo lo puede consultar en internet, dio a entender precisamente esta cuestión. Pero independientemente de aunque no hubiera sido así, lo que estamos, es decir, nosotros ya no tenemos por qué mirar hacia atrás, nosotros tenemos el tema. Pero encontró intencionalidad política, ¿no? Sí, sí, claro, sí, es precisamente por eso, porque bueno, fueron sus expresiones, podría haber dicho, necesitamos unas lenguas integradas, necesitamos desarrollar estuvo comparando precisamente la aplicación del PAI con la aplicación de los modelos de Navarra. Pero bueno, eso ya es historia pasada. Nosotros lo que tenemos que afrontar, el reto es precisamente de encontrar alumnos y alumnas lo suficientemente formados como que para, por así decirlo, por hacer un objetivo así muy amplio, puedan ser capaces de, por así decirlo, desenvolverse en su vida diaria, pues eso, cuando viajan por Europa, por ejemplo, en inglés también. ¿Habrá quien le ha dicho que está claro que apuesta más por el euskera que por el inglés? ¿Ha recibido esos comentarios, esas críticas sí, o ese planteamiento? Sí, pues porque es un mantra de algunos de la partidos de la oposición decir que queremos hacer nosotros lo contrario, es decir, queremos quitar el inglés para poner el euskera. No, el euskera no hay que ponerlo porque ya está puesto. Con la, digamos, modificación de la ley foral del Vascuence que se hizo en la legislatura anterior este año, da suficientemente cauce como para que corrijamos una, por así decirlo, injusticia histórica, que es algo, vamos, que supongo que se estudiará en Derecho, es decir, ligar los derechos no a las personas, sino al territorio. Es decir, yo creo que todos los navarros, por el hecho de serlos, tienen que tener derecho a conocer las dos lenguas oficiales de Navarra. Entonces, precisamente, según donde vivieses, podías estudiar en euskera o no podías. Ahora se va a poder estudiar el modelo D en todos los centros. Perfectamente, en todo Navarra. En toda Navarra. Todo Navarra. Lo de los centros se aplicará la normativa que se hace para cualquier otro, digamos, sistema. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué cambios se han establecido? Creo que en el colegio de Abarzuza sí que se va a implantar. Sí, porque, y precisamente eso me viene bien para decir, no es tan sencillo como decir ponemos euskera en todos los centros, primero porque no se podría, segundo porque hace falta una ratio mínima de alumnos por centro escolar, pero y sobre todo pues hay que corregir cosas que a lo mejor nadie ha pensado. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un centro escolar, por cumpliendo todos los requisitos, quiere poner el modelo D? Bueno, pues de salida puede que haya en ese centro profesorado que no esté preparado para formar en modelo D. Entonces hay que pensar también en ese profesorado, como lo recolocas, qué salida les das. Es decir, no es simplemente decir ponemos modelo o no ponemos modelo. Lo que sí está claro, el compromiso de este gobierno, y es uno de los acuerdos del cuatripartito, es precisamente eso, poder ofrecer a todo el alumnado de Navarra la posibilidad de estudiar en euskera.
Eso quiere decir que por ejemplo, ayudas, ¿no? Al no, transporte, no, ayudas primero al se comedor supone saber escolar. qué matrícula, cuando Sí. se hagan las matrículas, vamos a decir, en Pamplona y comarca no hay problema, ¿no? Porque hay suficientes centros para que los padres puedan elegir el modelo que quieran, pero en pueblos pequeños y sobre todo porque eso de los acuerdos precisamente el desarrollo de las escuelas rurales. Puede que haya, si hay, por así decirlo, suficiente alumnado como para implantar en un pueblo un modelo, pues se implanta. Lo que quiere decir que a lo mejor los de los pueblos de alrededor pues no van a tener, y entonces lógicamente tendrán que ser transportados, como pasa con los de castellano en determinados, digamos, procesos, ¿no? Sí. Entonces garantizaremos los mismos derechos para los que estudian en castellano que para los que estudian en euskera, es decir, transporte y comedor. Aproximados, ¿no? Se barajan, por ejemplo, para esa ayuda de transporte y de comedor para alumnos que tengan que desplazarse a otra localidad porque desean su enseñanza, ¿no? en euskera. ¿Qué presupuesto se baraja? Bueno, en principio lo que estamos haciendo es, básicamente no será mucho ese presupuesto precisamente porque, bueno, en los pueblos en donde se va a implantar, por así decirlo, de todo el presupuesto, por ejemplo, este año hemos tenido en el departamento más de 600 millones de euros, y entonces ahí, bueno, pues no va a ser un gasto significativo, vamos, comparado con otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, fíjese usted que, por poner uno de los últimos casos, en el mes de septiembre hemos tenido que ampliar la contratación de profesorado y de, por así decirlo, auxiliares, por ejemplo, para necesidades educativas especiales. Pues el mínimo que vale cada persona de este trabajo son 23.000 euros. Y, por ejemplo, pues, para un niño durante todo un año, la ayuda de transporte, ¿a cuánto podría ascender? Bueno, depende, porque no existe la ayuda, por así decirlo, de transporte. Es distinto si vas en taxi que si vas en un autobús, si un taxi vas, por ejemplo... ¿Y cabe la posibilidad, por ejemplo, de que un taxi pueda llevar a un niño de su pueblo al centro que le corresponde para estudiar euskera, ¿no? No, y castellano, es decir, eso hay que garantizarlo para todo el mundo. Es decir, eso es un derecho del alumnado, no es un derecho del modelo. Sí. Entonces, quiere decir que de año a año varía, incluso ahora, pues no sé si sustancialmente, pero ese cálculo lo tenemos que hacer a partir de cuando tengamos las matrículas, allá por el mes de marzo, abril, mayo, digamos, empiezas con infantil y acabas con secundaria, y entonces hasta que no tengamos las plantillas, el número exacto de alumnos de nuevas incorporaciones, repito que estas ayudas además son solamente para la enseñanza obligatoria. Es decir, a partir ya del bachiller esas ayudas no existen, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, que es algo que pasa muy corrientemente, que si hay un autobús y hay plazas vacías, pues lógicamente si van a una escuela comarcal, a un centro comarcal o a un instituto comarcal, pues gente de bachillerato, si hay plazas se pueden ocupar, como no podía ser de otra manera. Consejero José Luis Mendoza, ¿usted sería partidario de no ayudar económicamente a centros concertados que segreguen por sexos, a esa educación diferenciada? Pongamos nombres. En Navarra, por ejemplo, el Colegio Miravalles o el Redín o Irabia Izaga. ¿Sería partidario de que estos centros no recibieran ningún tipo de ayuda pública? Ahora mismo tienen un convenio que no pueden renovar, ¿no? Porque el convenio sé que dura 4 años y por tanto este año no sería susceptible de cambio. Pero en su idea o en la idea del cuatripartito sería suprimir este tipo de financiación. Es uno de los acuerdos del cuatripartito, precisamente la enseñanza, iba a decir segregada, pero a ellos les gusta la enseñanza diferenciada, que no se concierne con el gobierno de Navarra. Entonces, digamos, eso es, por así decirlo, el acuerdo del tripartito y, lógicamente, yo estoy obligado a cumplirlo. Lo que pasa es que el anterior gobierno, pues lo que hizo fue renovar precisamente estos convenios, y entonces durante esta legislatura, hasta donde yo sé, no hay ningún colegio diferenciado que tenga que renovar por los conciertos con el gobierno de Navarra. Pero en el momento en que los haya, pues lógicamente tendremos que aplicar, como en todos los casos, no solamente en este caso, hay una ley del año 2012 que dice eso. Entonces habrá que revisarlo, o estos centros verán cómo se amolda, es decir, porque a lo mejor no es decirte sí o no. Ellos tendrán que ver cómo está la ley de 2012, pero también está la LONCE, ¿no? La que por una parte la LONCE lo permite. Sí, pero bueno, tenemos firmes 2012, esperanzas de que ¿no? la LONCE desaparezca y el Olencero, los Reyes Magos nos tiene que traigan cambiar el gobierno del Partido Popular, el proyecto, ¿no? Sí, eso esperemos que pase también, porque si no será, digamos, bastante daño está haciendo esta ley a toda la comunidad escolar, como para que el próximo gobierno que salga, sea el que sea, no se replantee, vamos, derogar directamente o suspender esta ley. Lo que sí que entiendo, entonces tendremos que afrontar un periodo de transición, porque lo que no se puede hacer es repetir los mismos errores, es decir, que el gobierno nuevo se saque otra ley
sino que, bueno, yo le dije al ministro pues que consensuasen a nivel de todo el Estado una ley con los partidos políticos que sirva para una generación, aunque tenga que tener retoques. Y otra cosa que les dije y que le dije también en la conferencia digamos, a los consejeros del Partido Socialista es que lo que estábamos decidiendo en ese momento que también lo aplicasen, y por una parte, y por otro que en Navarra, así como hay otras comunidades que determinadas competencias quieren devolverlas, como educación y sanidad, nosotros no solamente no queremos que nos las quiten, sino que queremos que nos devuelvan otra serie de competencias que nos han ido quitando. Se ha reunido José Luis Mendoza con la Federación de Icastolas. ¿Cómo ven las Icastolas la opinión o la opción que plantea usted al frente del Departamento de Educación, como hemos indicado en la parte anterior de la conversación, de extender el modelo D, que en todos los pueblos se pueda estudiar en euskera? ¿Ha hablado en alguna ocasión de hacer públicas o publificar, si no es la palabra correcta, las Icastolas? Justo es que hoy me lo han preguntado casi por 2 veces en el Parlamento, tanto desde Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista. Sospecho que entonces me expliqué mal, porque puse el ejemplo de la Icastola Municipal de Pamplona. La Icastola Municipal de Pamplona ya era pública, porque era de un ente público. Lo único que hizo fue pasar al gobierno de Navarra. Hubo otro caso, que también lo he comentado hoy, también era una Icastola, se llamaba Iruerri, que abarcaba Uarte, Villaba y Burlada, que, bueno, por los acuerdos que llegasen, pues por así decirlo, se desapareció esa Icastola y se incorporaron al modelo D en Burlada. Bien, lo que pase serán, las Icastolas es una cooperativa, como cualquier otro centro concertado, ellos podrán decir qué intenciones tienen y presentarse al gobierno, pero vamos, de momento es que nadie ha hecho ningún movimiento dentro de la enseñanza concertada, sea Icastola, sea otro tipo de enseñanza concertada, de que quiera, por así decirlo, publificarse. Eso, lógicamente, bueno, pues si alguien alguna vez lo quiere pedir, lógicamente el departamento lo analizará, pero no porque sea una Icastola o otro tipo de centro, sino simplemente pues porque tiene voluntad de desaparecer, porque no puede continuar, porque tenga problemas económicos. Cuando se presenten esos problemas, lógicamente ese alumnado, como tendrá todo su derecho a la escolarización, pues básicamente tendrá una enseñanza pública que se le ofrecerá, y si quiere optar por enseñanza concertada, pues que vaya a la enseñanza concertada. Bueno, hay centros, desde luego, en condiciones bastante poco regulares, ¿no? En Navarra, y ponemos como ejemplo pues Diurdana, Roncal, Sarriguren, Alsasua, distintas localidades que tienen centros educativos quizá en un estado no demasiado aceptable. Estamos hablando de las instalaciones. ¿No? De las instalaciones, efectivamente. Bueno, es distinto. Supongo que habrá que hacer en Diurdana es porque, centros, digamos, ¿no? quiero decir, se les ha quedado el espacio pequeño. Bueno, hay casos distintos. Por ejemplo, en Sarriguren vamos casi a una escuela por año, precisamente por, bueno, pues el nivel tan alto de alumnado que van teniendo, y lógicamente, entre otras cosas, para eso tenemos un servicio de planificación que no solamente va a planificar, digamos, contenidos, también tiene que planificar obras y necesidades. Incluso en el acuerdo de gobierno aparece mencionados expresamente 6 centros que, lógicamente, nosotros, simplemente, aunque no sea más que porque están ahí, tenemos que atenderlos. Estamos preparando un plan plurianual precisamente para afrontar la construcción de estos centros, sin olvidarnos que en estos últimos años y por el mor de la crisis, pues lógicamente el resto, por así decirlo, de centros pues tienen sus deterioros y necesitan sus renovaciones. Entonces todo dependerá del presupuesto que tengamos ahora. El gobierno ya hemos establecido el techo de gasto, ya tenemos que hacer el proyecto por departamentos, y entonces ahí pues una de las cosas que nosotros tenemos que valorar es precisamente, nosotros ya tenemos los números de cuánto cuesta hacer centros nuevos, los que se necesitan. Y ¿cuánto cuesta hacer un centro educativo nuevo? Bueno, depende. Por ejemplo, vamos, por hacer un estándar, unos 3 millones de euros. ¿Y cuáles son los 6 centros prioritarios para el gobierno? Bueno, nosotros lógicamente estamos haciendo un balance anual, pero vamos, los primeros que tendríamos que acometer, si así lo acepta el gobierno, porque eso es un proyecto simplemente del departamento, sería el nuevo centro en Castejón y el de Bustinchuri. Castejón tuvo ya una visita del Parlamento en la legislatura anterior, y todos los grupos estuvieron de acuerdo en que era un poco infame el sitio donde estaban estudiando, y entonces, bueno, pues una prioridad que está incorporada nominalmente
Y luego, pues en Bustinchuri hay una cuestión de que estaba planteada por el anterior gobierno una amplificación del actual, pero seguramente sale mucho más barato hacer un centro nuevo de cara a la previsión, no en esta legislatura, sino previendo un poco a más largo plazo, y entonces serán los centros que vamos a proponer como nuevos. Lógicamente, en la medida en que tengamos presupuesto, abarcaremos más centros, pero no solamente por abarcar más centros, sino también tenemos que ver el mantenimiento de los centros que ya están funcionando. Sí, pero los nuevos, como decimos, bueno, quizá elementos prioritarios sería Castejón y Bustinchuri. Otro tema, la imagen del profesor, que de alguna manera la voy a ligar con las horas lectivas que debe trabajar el profesorado en favor de la calidad de la enseñanza. ¿Cuántas horas lectivas trabaja ahora mismo o desempeña en el centro un profesor? Y no sé si va a plantear que se trabajen menos horas lectivas, si sería lo adecuado. El gobierno del PP aumentó, por así decirlo, las horas de trabajo. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasaron de 18 a 21, ¿sí? Y en la enseñanza primaria también la subieron. Ahora parece ser, porque hace el mes pasado y hace más de un mes que anunciaron que eso se iba a volver a las ratios anteriores, pero de momento, primero, no ha habido ningún movimiento, y segundo, mucho sospecho que vaya como con la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, con lo cual nos vamos a plantear las Navidades y, lógicamente, para este curso no vamos a poder aplicar ningún tipo de ninguna cuestión de rebaja de ratios en los centros, en los centros, y luego también no, es que las horas lectivas es una cosa y las ratios son otra. Exacto, las ratios son, digamos, el número de alumnado que hay por así decirlo, por sala de clase, por aula, vamos. ¿No? Entonces, nosotros eso sí que lo hemos valorado, simplemente hacer caso con esto. Este pequeño detalle son unos 15 millones de euros. ¿Trabajar 21 horas lectivas realmente perjudica la calidad de la enseñanza? No. Porque hay muchas profesionales de otros ámbitos que, es verdad, miran con cierta sorpresa, ¿no? Es que el planteamiento educativa, está un poco, quiero decir, un profesor no trabaja solo 21 horas, da 21 horas de clases, luego tiene sus preparaciones, sus correcciones de exámenes, etcétera, etcétera, y no hay más que comparar, digamos, si nuestro objetivo es compararnos con aquellos países europeos donde precisamente hay una mejor calidad, lógicamente eso afecta muchísimo, y luego tiene que ver, pues también, por así decirlo, con muchas bajas por estrés, etcétera, etcétera. Es decir, y hay unos estándares europeos a los que nos queremos acercar. Sí, hablemos también de la posible gratuidad del ciclo de 0 a 3 años. ¿Tenemos dinero? ¿Hay presupuesto en Navarra para hacer gratuito este primer ciclo de enseñanza? Que ahora no sé si lo ve usted como asistencial más que educativo. ¿Cómo ve el concepto? Nosotros como gobierno lo tenemos claro que es el carácter educativo. El tema es que mayoritariamente el ciclo 0 a 3 años son competencias básicamente municipales. Entonces, en la medida en que haya disponibilidades económicas, y ya no me estoy refiriendo solamente al Departamento de Educación, me estoy refiriendo afecta también, por así decirlo, a las entidades locales y a otros departamentos del mismo gobierno, pues habrá que ver precisamente porque, lógicamente, para nosotros 0 a 3 años es también una etapa educativa, no asistencial. Es cierto que la percepción de la calidad de la enseñanza en Navarra y en general ha bajado, ¿no? De unos años a esta parte parece que no cumplimos con los estándares que en principio manteníamos anteriormente. ¿A qué se debe quizá esta situación y cómo realmente se va a mejorar? Hoy hemos podido tocar 4 pilares del departamento, por supuesto hay muchas cuestiones más, pero ¿cómo llegar a un estándar más elevado, ¿no? Un nivel más alto en materia educativa? Creo que partimos de un punto, digamos, del punto de partida, si consideramos la llegada de este gobierno, lo tenemos bastante bueno, precisamente porque si algo caracteriza la educación en Navarra, y no hablo ya de este gobierno, hablo en general, es precisamente su alto nivel comparativo con el resto de, por así decirlo, de comunidades del Estado, incluso con ratios europeas. Entonces yo pienso que en esta comunidad tenemos una alta sensibilidad respecto al tema educativo, no solamente sensibilidad personal, sino sensibilidad social. Entonces yo pienso, por una parte, que eso favorece en que a la hora de llegar a acuerdos educativos pues haya más amplios consensos, y sobre todo por la implicación que tienen no solamente el profesorado y el alumnado, sino también prácticamente también todos los padres y todas las madres, por así decirlo, en la marcha de sus centros escolares, y el personal no docente por descontado, ¿no? Incluso la implicación, por así decirlo, de toda la comunidad, vamos a llamar municipal,
Precisamente yo pienso que eso es uno de los rasgos característicos de la calidad, del por qué tenemos este nivel de calidad de la enseñanza en Navarra. Consejero Mendoza, terminamos ya hablando de las oposiciones que se anuncian para 2016. ¿Se sabe ya en qué especialidades, en qué áreas, cuándo serán los exámenes? Buena parte de las comunidades de nuestro país ponen en marcha oposiciones, también Navarra. Mira, ese era uno de los miedos que teníamos el mes pasado, porque yo había consultado a muchas comunidades, básicamente a las que no son del PP, y inicialmente parecía que no iban a convocar, pero ahora pues ya sabemos que en Aragón van a convocar, en Castilla y León también. Entonces eso nos permite, por así decirlo, de alguna manera suavizar lo que se llama el efecto llamada, es decir, que de todo el Estado se presente gente a donde se convocan las oposiciones. Entonces yo ahora lo que estoy pendiente es de que Función Pública, que no es de mi departamento, sino que es para todo el gobierno, me diga exactamente cuántas plazas vamos a poder ofertar, teniendo en cuenta de que el anterior gobierno había sacado una oferta de 134 plazas, y primero tendremos que decidir si van a ser de primaria o de secundaria, y segundo, a qué especialidades dentro de primaria o secundaria tengan que ver. Yo me comprometí con la mesa sindical a que este mes se lo diría, y espero poder cumplir mi palabra. La convocatoria la haríamos en enero y las oposiciones pues a finales de junio, cuando acaba el curso escolar. ¿Será un número muy superior en principio a esos 134 que planteó el gobierno anterior, o las necesidades así lo requieren? Eso, por así decirlo, hace falta la visión global que tiene Función Pública, porque para mí podríamos sacar todas las que tendremos, y nosotros simplemente por nivel tenemos casi más de 1.800 contratados y más de 600 interinos, es decir, que podríamos sacar perfectamente 2.400, pero bueno, eso puede ser, por así decirlo, un objetivo de legislatura. ¿Ahora mismo? No, de legislatura, y sobre todo porque ahí entra en primaria, secundaria e infantil. Pero bueno, lo que sí queremos es, por ejemplo, volver a ratios anteriores pues a la crisis. 2.400 para la legislatura sería un número aceptable desde su punto de vista. Pues sería bastante bueno, sí. Sí, porque la consolidación de plantillas también tiene su influencia directa en la, por así decirlo, en la calidad de la enseñanza. No es lo mismo un centro educativo que tiene un tercio de personal temporal que cambia de año a año, porque las planificaciones que se hacen en los centros educativos no son de un año para año, son a periodos mucho más largos. ¿Y va a plantear, por ejemplo, la agilización también de las sustituciones? Creo que hay un plazo ahora de 15 días, o al menos estaba... Bien, ese era un plazo estatal, pero la práctica en Navarra es muy variada. Es decir, primero, no hay que confundir cuando se sustituye una persona, cuando coge la baja, de cuando la presenta. Nosotros, hasta que no se presenta en el departamento, no podemos empezar a buscar sustituciones. Y no es lo mismo sustituir, por ejemplo, a un profesor, no sé, de matemáticas o de lenguas, que a uno de una especialidad, pues por ejemplo, de euskera con alemán y francés. Entonces, yo doy fe porque lo he visto en mi centro, ¿no?, que casi nunca se llega a este límite que marca la ley de 15 días. Todo dependerá de la disponibilidad que haya de profesorado para sustituir. Bueno, pues nos quedamos con todas estas ideas que nos plantea el consejero de Educación, José Luis Mendoza, en torno a la enseñanza de euskera, de inglés, la enseñanza concertada, diferenciada por sexos, bueno, pues las oposiciones, múltiples temas que tiene sobre la mesa, y en el departamento José Luis Mendoza hoy ha hecho un hueco para atender también a ustedes, nuestros espectadores, y a las preguntas, por supuesto, que queríamos formularle. José Luis Mendoza, muchísimas gracias. A vosotros, suerte en este trayecto, que no será fácil. Gracias. ¿No? Bueno, pero ahí estamos implicados, creo que todo, no solamente todo el arco parlamentario, sino toda la sociedad navarra. José Luis Mendoza, gracias, y hasta pronto. A vosotros. Gracias. Hacemos una breve pausa, abrimos así el programa, hacemos una pausa y luego les contamos otras historias que tienen que ver con la solidaridad, con la cultura, la música y el cine. Será después de la publicidad.